Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el Año de la Esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Y el título de la predicación de hoy es Una experiencia que nos cambia la vida. Dígale al que tiene a su lado, caminar con Dios nos cambia la vida. Pero a usted no le cambia la vida una religión. A usted no le cambia la vida venir a la iglesia. A usted no le cambia la vida ni siquiera leer la Biblia, porque usted puede leer la Biblia como un libro cualquiera y llenarse de conocimiento. Pero ¿qué nos cambia la vida? Tener una relación real, personal y vital con Cristo. Si usted y yo tenemos una relación con Dios, nuestra vida va a ser transformada. Nuestro matrimonio va a ser transformado. Hoy muchos quieren que su entorno cambie y su vida misma cambie, pero no están dispuestos a tener una relación personal, real, con Cristo. Como lo decíamos hace 8 días, nuestra fe se basa en un Dios que está vivo. Si Dios está vivo, ¿cómo debería ser nuestra relación con Él? Real, viva. Jesucristo no solo vino a salvarnos, Él vino con su poder a sanarnos, a restaurarnos y a llenarnos de una vida y una vida en abundancia. Amén. Por eso se dice de la iglesia, cuando Cristo murió y resucitó y la iglesia fue perseguida, inclusive muchos dieron su vida en el circo romano. Y los romanos decían, he aquí aquellos que trastornan el mundo. ¿Qué trastornó la vida de esas personas que los llevó inclusive a morir por sus convicciones? Que tenían una relación real, personal con Cristo. ¿Tiene usted una relación personal con Dios? Porque cuando hablamos del cristianismo y usted viene a una iglesia como la nuestra, después de usted venir de una iglesia tradicional y a usted le dicen, es que usted se cambió de religión. Entonces cuando usted le diga, no es que usted se cambió de religión, usted diga, no, yo no me he cambiado de religión, yo cambié mi relación, porque antes no la tenía y ahora sí tengo una relación con el Dios vivo, que es real, que murió y resucitó. Entonces, muchas personas se conforman con practicar una religión estéril en lugar de disfrutar una relación creciente, dinámica y personal. Nuestra relación con Dios debería ser creciente, personal y dinámica. Así como cuando usted conoce una persona que le llama la atención y eso toca sus emociones, usted cada vez quiere conocer más a esa persona, ¿cierto? Y las horas pasan y los días pasan y usted cada vez quiere estar más con esa persona. ¿Por qué? Porque la relación con Dios debe ser así, dinámica y creciente. Dinámica y creciente. Y vamos a ver varios puntos y quiero que miremos el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 al 6. Job 42, versículo 1 al 6. Si usted a alguien le compartiera de Cristo, del amor de Dios, y a usted esa persona le dice, es que a mí no me gusta la religión, ¿usted qué le diría? ¿Yo qué le diría? A mí tampoco. Porque esto no se trata de religión,
Esto se trata de una relación personal, individual y real con Dios. Amén. Y te voy a decir una cosa. Si seguimos una religión, seguimos tradiciones, seguimos normas, seguimos costumbres y seguimos inclusive a personas. ¿Y qué pasa? Las normas, las tradiciones, las costumbres, las personas nos defraudan. Pero Cristo no nos defrauda. Diga, Cristo nunca me defrauda. Dígalo, por favor. Desde luego, en un ámbito de las relaciones interpersonales, tenemos que identificar las autoridades espirituales, seguir normas, tener límites. Pero cuando hablamos del aspecto vital de nuestra fe, estamos hablando de una fe directa con Dios mismo por medio de Jesucristo, sin intermediarios. Amén. Entonces vamos a leer Job. ¿Usted recuerda el libro de Job? ¿Qué habla el libro de Job? ¿Se acuerdan de un personaje llamado Job? Nunca usted diga mi vida es como la de Job. No, ni lo diga. Usted se está acarreando para sí una maldición. Pero Job es un libro poético que nos demuestra claramente cómo a pesar de ser un libro tan antiguo, cómo nosotros podemos identificarnos con la situación de Job. Porque Job fue un hombre lleno de preguntas, como muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos caminando con el Señor, nos pasan circunstancias difíciles y nos llenamos de preguntas. O estamos en una búsqueda de Dios llenos de preguntas. Y te voy a decir una cosa, si tienes preguntas, Cristo es la respuesta. Amén. Y dice Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Paremos hasta allí. Job lo sabía. ¿Usted lo sabe? ¿Lo sabe por qué? Porque tal vez yo se lo he enseñado. Lo sabe tal vez porque usted ha estudiado. Pero usted lo ha vivido. Hay una gran diferencia. Versículo 3. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Eso le pasaba a Job. Hablaba de Dios, pero no lo conocía. Sabía de Dios, pero no lo conocía. Tal vez frecuentaba un lugar donde seguía unas tradiciones, unas costumbres que adoraban a Dios. De hecho, dice la Escritura que Job hacía sacrificios por sus hijos por si acaso. Versículo 4. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Versículo 5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe una cosa? Si usted tiene una vida cristiana y usted todavía no conoce a ese Dios del cual nosotros predicamos, el Dios restaurador, el sanador, pídale a Dios que Dios se revele a su vida. Amén. Porque Él siempre está allí, pero nosotros no siempre estamos dispuestos, porque no estamos dispuestos a rendir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestros bienes a Él como el Señor de todo. Pero Él siempre está allí, pero nosotros no siempre estamos dispuestos para Él. Entonces, Padre, gracias, Señor, en esta mañana te damos. Háblanos, Señor. Disponemos nuestro corazón y como Job queremos salir de este lugar y decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor.
En Cristo Jesús, amén y amén. Y vamos a ver varios capítulos o puntos al respecto. El primer punto es la invitación de Dios. Y yo quiero enseñarles en estos domingos, quiero enseñarles a ustedes cómo conocer a Dios, cómo vivir en su voluntad, cómo experimentar a Dios como un Dios personal, real, individual, vivo, poderoso. Y ese es el objetivo de estas charlas que vamos a dar los próximos domingos. La invitación de Dios. Dios es autosuficiente. ¿Qué significa autosuficiente? Es decir, Dios no necesita de nuestro consejo, Dios no necesita de nuestra sabiduría, Dios no necesita de nuestra compañía, pero Él determinó invitarnos a nosotros a lo que Él quiere hacer. Entonces, ¿qué hace Él? Nos invita. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y el cristianismo? La religión es el hombre incansablemente buscando a Dios. Por eso antes nosotros nos la pasábamos buscando a Dios y nos íbamos para cualquier lugar que nos hablaban de Dios. Inclusive íbamos donde el brujo que tenía el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús detrás de él. Y decíamos, eso debe ser de Dios. Cualquier oración, cualquier peregrinación, tal vez en una búsqueda incesante de Dios, allá estábamos. Seguramente algunos no, otros sí, otros no tanto, otros más bien escépticos, otros más bien agnósticos. No importa, pero el hombre en su naturaleza está en una búsqueda de Dios. Por eso hablábamos hace unos domingos atrás y decíamos que el tesoro perdido lo perdieron Adán y Eva en el Edén cuando pecaron. Y el hombre en toda su existencia y su historia ha querido encontrar nuevamente ese tesoro, que finalmente, como dijo San Agustín, el hombre tiene un gran vacío interior que solo Dios lo puede llenar. Amén. Entonces Dios nos invita. Dios no es un concepto, Dios no es una doctrina, es una persona que desea tener una relación estrecha y personal contigo. Amén. Vuelvo a decirlo, Dios no es un concepto, no es una doctrina, es una persona que desea tener una relación estrecha y personal contigo y conmigo. No solo desea que solo creamos en Él, sino que también nos relacionemos con Él de forma personal. Dios no quiere oír oraciones de memoria, ni quiere conversar con nosotros por lo que otros nos digan que debemos hacer. Dios quiere conocernos. De hecho, ya nos conoce, pero Él quiere que usted y yo tomemos la decisión de conocerlo a Él. Dios desea participar activamente en nuestra vida. Yo me acuerdo una persona que es familiar nuestra decía, a mí me gusta el cristianismo, pero a mí lo que no me gusta del cristianismo es que no puedo volver a tomar aguardiente. Y a una señora una vez le dijeron, usted va a Casarroca. Y la señora dijo, sí, yo voy a Casarroca. O sea que allá a usted le prohíben tomar aguardiente. Y dijo, no, mira que allá no me prohíben nada. Lo que pasa es que caminando con Dios se me quitaron las ganas. Y eso es lo que ocurre. Si yo hubiera llegado a la iglesia y me hubieran dicho, ¿qué puedo, qué no puedo, cómo me tengo que vestir, si como chicle, si no como chicle, espíritu de blue jean, espíritu de chicle, espíritu de un mundo de cosas, yo no hubiera conocido a Dios. Tal vez hubiera sido piedra de tropiezo para que yo me hubiera acercado a Dios. Pero ¿qué me enamoró de Dios? La libertad de saber elegir y de elegir lo correcto, de elegirlo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yo elegí a Dios y mi vida cambió. Y conocí al Dios real y puedo decir que Dios restaura vidas.
Y puedo decir que Dios restaura labios con palabras horribles. Dios lo hace, Él es sanador. Y puedo decir que Dios da vida al que no tiene. Puedo decir que Dios fertiliza los vientres estériles. Puedo decir que Dios restaura familias, porque es verdad. Amén. Y usted no se siga moviendo por lo que a usted le digan con respecto a Dios. Si su familia está en problemas, usted experimente a Dios. Dios lo está esperando a usted. Pero usted tiene que involucrar a Dios a que se active, a que Él pueda estar activamente involucrado en su vida, que pueda estar activamente involucrado en sus negocios, que pueda estar activamente involucrado en sus emociones, porque Él no desea que tú te pierdas nada de lo que Dios tiene para ti. Muchas veces usted no ha experimentado la provisión de Dios porque usted no ha dejado que Dios esté en medio de sus finanzas. Tal vez usted no ha experimentado el amor verdadero porque usted se la pasa cananeando de fiesta en fiesta, dañando los corazones, y usted vive buscando el verdadero amor, pero no lo va a poder encontrar afuera hasta que usted no deje que Dios se involucre en sus emociones y usted pueda tomar decisiones acertadas al respecto. Amén. Dice la palabra de Dios que a Dios debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Dios no quiere que te pierdas nada de lo que Él tiene para ti. Y lo que Dios tiene para ti, ¿cómo es? Bueno, agradable y perfecto. Diga, lo que Dios tiene para mí es bueno, es agradable y es perfecto. Un día en TMT en Bogotá, había un muchacho que era la patada y llegó una niña a TMT muy bonita y él la puso la voluntad de Dios. Y le dijo, ¿y por qué le dices la voluntad de Dios? ¿Te gusta? Dijo, no, porque es buena, agradable y perfecta. Así es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces Dios desea colocarte en medio de su actividad. Y esa actividad de Dios te ofrece salvación y te ofrece vida. Dios ha preparado para tu vida mucho más que una misión que cumplir. Dios desea que tengas una relación de amor con Él y que sea tan real como personal. Jesús dijo, Juan 17:3, quiero que lo lean. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Sencillo. Vamos a ver ahora el segundo punto. Vida eterna. Entonces, la esencia de la vida eterna, ¿cuál es? Conocer a Dios Padre, a Jesucristo y a su Espíritu. Amén. Esa es la esencia de la vida eterna, que usted y yo conozcamos a Dios el Padre, a Jesucristo, su Hijo, y que podamos tener una relación con Cristo por medio del Espíritu Santo. Y que esa relación sea creciente, dinámica y personal con Él. Que sea una relación de intimidad. Y es en la intimidad donde Dios se revelará a sí mismo, revelará sus propósitos y revelará sus caminos. Entonces la gente dice, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Ustedes creen que esa es la pregunta adecuada? Perdón, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? La voluntad de Dios está en la Biblia. Él cumplirá su propósito en mí. Si yo lo busco a Él y me relaciono con Él, ¿qué va a pasar? Dios me va a revelar su propósito y sus caminos en mí. Amén. Pero a veces
a veces no sabemos para dónde vamos. Vivimos la vida sin un norte. ¿Por qué? Porque no lo conocemos a Él. Porque no lo buscamos. Porque nos limitamos al Dios de la religión y no al Dios que tiene una vida y una vida en abundancia para usted y para mí. Que es real. Diga, Dios es real. ¿Qué dice entonces Juan 10 en la parte 10? ¿Qué dice? Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces seguramente usted dirá, ay pastor, pero yo no la tengo. ¿Y tú lo buscas? Es la pregunta. Porque si usted tiene una necesidad y a usted le dicen, yo sé quién le puede ayudar para esa necesidad, ¿usted qué dice? Preséntemelo, ¿cierto? ¿O no? Preséntemelo. Y sabes una cosa, y aquel que te puede suplir para esa necesidad que tienes, te puede atender en cualquier momento. Yo necesito hablar con Él. Y además te puede proveer para todo lo que tú necesitas. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cierto? Pero no somos así con Dios. No somos así con Dios. Todavía hay una mentalidad materialista. Queremos que nos muestren, creemos que nos den soluciones, y la mentalidad de nosotros es tan pequeña que queremos soluciones temporales, cuando en Dios tenemos una solución eterna. Tercero, Primera de Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Cómo usted entender la realidad espiritual si usted no tiene una relación con Dios? Si usted no tiene una relación con Dios, usted quiere respuestas naturales. Y resulta que las respuestas naturales a veces fallan. Pero hay una realidad espiritual que proviene de un Dios todopoderoso, que está por encima de los diagnósticos, que está por encima de las estadísticas, que está por encima de los razonamientos lógicos. Diga, Dios siempre tiene la última palabra. Dígalo, por favor. Dígalo nuevamente. Dios siempre tiene la última palabra. Y es así. Entonces, a veces pretendemos entender las cosas de Dios, pero no nos relacionamos con aquel que nos las puede dar a conocer. Y se nos olvida que la fe es tan práctica. Clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no queremos pagar el precio, porque queremos vivir una fe por una referencia, como si estuviéramos en el mundo donde lo importante son las relaciones. Para nosotros lo más importante debería ser nuestra relación con Dios, porque nuestra relación con Dios, con un Dios vivo, que es real, que es práctico, nos abre puertas y nos permite crecer en las relaciones, porque la Biblia dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. ¿Sabe una cosa? Les voy a contar un ejemplo que para algunos no puede ser muy espiritual. A mí me encantan las motos, me fascinan las motos.
Me encantan. Mi esposa dice, mi marido no mira mujeres sino motos. Gracias a Dios. Me encantan las motos. Me sentaba en un computador y veía motos. Veía revistas de motos. Y un día me fui a hacer el devocional y el Señor me dijo, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y usted puede reírse conmigo. ¿Y qué hice yo? Señor, yo quiero una moto y me voy a deleitar en ti. Y hoy en día tengo la moto. Y tengo la moto y no tenía plata para comprarla. Y yo finalmente llegué y dije, bueno, Señor, si finalmente eso no es lo que tú quieres. Pero seguía deleitándome en Dios. Y mire, y lo más importante de un hombre casado, ¿cuál es? Que la fiscalía le dé a uno el permiso. Cuando mi esposa me dijo, ay, cómprate una moto para que dejes de cantaletearme con las motos, yo dije, esta es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque generalmente la esposa que le dice a uno, ay no, moto, se mata, voy a quedar viuda, ¿cierto? Entonces cuando mi esposa me dijo, y me puse a orar y a deleitarme en Él, pero no me volvió obsesionado, ya dejé la obsesión a un lado. Una moto, no, dejé la obsesión a un lado y me deleité en el Señor. Y hoy tengo la moto. Y pensaba y dije, no, esas motos tan caras, entonces voy a empezar con una moto bien chichipata. Y no la pude comprar porque Dios tenía algo más grande para mí. Usted y yo nos deleitamos en el Señor y Él concede las peticiones de nuestro corazón. Amén. Amén. Hoy en día los muchachos quieren tener la reina de belleza de novia. Y yo le digo, deleites en el Señor y el Señor le va a dar la reina de belleza. Y las niñas quieren tener a Tom Cruise. Bueno, Tom Cruise no, porque esa es la cienciología y eso, y no. Además que ya tiene más de 40 y no les gusta. Bueno, borren eso que acaba de decir. Bueno, seas Justin Bieber. O el que sea. Deleítense en el Señor. Los jóvenes no se dan cuenta que la mejor época de su vida es la juventud. Bueno, todas las épocas son lindas, pero la juventud es una época muy linda. Y si usted vive su juventud para deleitarse en el Señor, prepárese para todas las cosas lindas que Dios tiene para usted. Amén. Aquellos que conocimos a Dios un poquito mayorcitos, nos perdimos de cosas que el Señor tenía para nosotros antes. Entonces yo invito a los jóvenes a que realmente se comprometan con el Señor y diga usted conmigo, joven, si Dios lo hizo con el pastor, diga, si Dios lo hizo con el pastor, también lo puede hacer conmigo. ¿O no? Si Dios lo hace con el que tiene al lado, también lo puede hacer con usted. Nosotros cantábamos una canción hace tiempos que dice, si lo hizo por ti, también lo puede hacer por mí. Dios restauró tu hogar, sí. Entonces también Dios lo puede hacer conmigo. Dios restauró tus hijos, gloria a Dios, también Dios lo puede hacer conmigo. ¿Para qué son los testimonios? ¿Para qué cree usted que son los testimonios de las personas a nuestro alrededor y nuestro propio testimonio? ¿Para qué? Para ser animados en la fe. De hecho, cada uno tiene que vivir su propia experiencia con Dios. Pero a mí, lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, y me lo cuenta, por eso dice el libro de Santiago, que cada persona debe contarle a aquel que lo ha discipulado, a aquel que lo ha mentoreado, a aquel que en algún momento le ha servido, le ha dado un consejo, cuéntele también las cosas buenas. Porque a veces nos limitamos y venimos a consejería y nos limitamos a descargar toda nuestra basura.
Y nos pasan cosas buenas y esas no las contamos. Cuando contamos también las cosas buenas, eso puede ayudar también a acrecentar la fe de las otras personas y específicamente de aquel que en algún momento a usted le dio un consejo. Amén. Entonces, ¿estás tratando de conocer mejor a Dios? Es la pregunta. Tal vez hayas anhelado fervientemente la dirección de Dios en tu vida mientras procuras servirle. Y te quiero decir una cosa. Hay cosas que Dios va a poner en tu vida que tú solo no las vas a poder lograr. Necesitas de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ay Señor, el Señor me dio dones y talentos. Y decimos, sí, Dios me dio dones y talentos. Y queremos hacer las cosas conforme a los dones y talentos, pero queremos sacar a Dios. Cuando finalmente Él fue el que me dio el don y el talento, y Él promete estar conmigo, no dejarme ni abandonarme y estar conmigo hasta el fin del mundo. Y me dice, aquí estoy yo. ¿Y quieres resultados? Pues yo puedo potencializar aquello que tú sabes que yo te di y que tú tienes. Amén. Entonces, Dios va a revelar maneras en que Él desea que apliques las verdades de Dios en su palabra, en tu familia, en tu ministerio, en tu empleo y en tu iglesia. Mira, te voy a decir una cosa. Dios nos ha revelado ideas a nosotros que no están escritas en los libros, cuando lo hemos buscado a Él. No sabes qué hacer con tu empresa, no sabes qué hacer con tu negocio, no sabes qué hacer con tu familia, no sabes qué hacer con tus hijos. Busca al Señor y Dios te va a dar claves y estrategias que nadie más te las va a decir. A mí me ha pasado, yo he ido donde psicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, y hablan muy bonito y su conocimiento es espectacular y nos dan pautas, pero finalmente quien nos da la clave para solucionar los problemas es el Señor. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos. Entonces, ¿dónde estás? Es la pregunta. Tal vez tu relación con Dios hoy en día es inexistente o es emocionante. Lo felicito. O tal vez tu relación es desalentadora o es dinámica o es pecaminosa. O te limitaste simplemente a la iglesia, venir a la iglesia y estás árido porque no te has comprometido a crecer. Tu fe es decreciente, confusa. Tu relación con Dios está derrotada. Tu relación con Dios es sin esperanza. Tal vez estás siguiendo el Dios de la religión, pero no el Dios vivo. Quiero que vamos a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Y vamos a leerlo. Hace unos meses atrás, mire, y se lo digo por experiencia, porque usted dice, ay sí, pastor, yo tal vez estoy en una relación así, pero cuando tu relación con Dios es una relación que no te lleva a crecer, tienes que ponerle cuidado, porque el problema no es Dios, el problema eres tú. Y pide a Dios que Dios te dé una señal. Y que Dios se revele a tu vida y que Dios te muestre qué es lo que está pasando. Y íbamos a celebrar un matrimonio, creo que eso fue el año pasado. Y estaba el cielo completamente oscuro. Era como las 6 de la tarde. Completamente oscuro. Y yo venía en mi relación con Dios como de capa caída, como yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Me daba pereza orar.
Llegué inclusive a pensar en algún momento, ¿y qué sentido tiene seguir a Dios? Lo llegué a pensar. Desde luego ese pensamiento, ¿de quién viene? Es del diablo, ¿cierto? Lo que pasa es que seguramente a usted le vienen esos pensamientos y usted no se atreve a contarlos. Pero si usted ha tenido esos pensamientos, diga, soy normal, no estoy loco. Hay una batalla espiritual que se libra en la mente. Y entonces yo oré ese día y yo le dije, Señor, yo te pido una señal. ¿Saben qué ocurrió? En ese momento estaba oscura la noche, la tarde, y de pronto se abrió el cielo y entró un haz de luz. Y yo le tomé una foto. Le tomé una foto a eso. Y yo lo vi como una señal de Dios para mí. Y yo lo invito a que usted haga lo mismo. Porque seguramente si usted está en su vida espiritual en aridez y usted dice, pero es que vengo a la iglesia y lo mismo, entonces aquel que dice viene a la iglesia en lo mismo, ¿sabe la manera de darse contentillo para su mediocridad espiritual? ¿Cuál es? Es que en la iglesia no se mueve el Espíritu Santo. Esa es una vía de escape para usted justificar su mediocridad espiritual. Porque lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y el Espíritu Santo está en nosotros. Pero seguramente la llama está apagadita. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Avivar la llama, como dice la Escritura. Amén. ¿Y qué dice entonces Juan 14:26? Leámoslo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mire lo que dice, les enseñará ¿qué? Todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y mire lo que dice el versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Falta de paz está relacionada con falta de fe. Puede que usted ore, sí, pero si usted tiene paz es porque usted está orando, pero usted no está creyendo. Porque si usted y yo tenemos fe, ¿qué pasa? Lo acabamos de leer. El Espíritu nos consuela, nos enseña todas las cosas. ¿Y qué pasa cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo? Y la paz nos deja el Señor. Y dice que es una paz no como el mundo la da. La paz del mundo es una paz superficial, momentánea. Dice que la paz de Dios, dice en el libro de Filipenses, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vámonos para Juan 7:17. Juan 7:17. ¿Qué dice? El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? A ser obediente. Reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Y vamos a ver por último tu fuente de autoridad. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Digan amén. Es el manual del fabricante. El Espíritu Santo cumple y usa la palabra de Dios al hablarte. Las Escrituras serán tu fuente de autoridad para evaluar tu vida cristiana y tu relación con Dios. Yo les voy a hacer una pregunta y quiero que usted se la haga al que tiene a su lado. Si usted tiene dificultades, ¿quién tiene dificultades aquí? ¿Tienen dificultades? Cualquiera sea, unas más grandes, unas familiares, económicas, no sé.
Y le voy a hacer a usted la siguiente pregunta. ¿Qué le ha dicho Dios al respecto? ¿Alguno de ustedes me puede compartir qué le ha dicho Dios al respecto? No temas porque yo estoy contigo. Bueno, muy bien, gracias. Gracias por todos sus aportes. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué de aquellos que yo les hago la pregunta y no tienen que decirme? Porque no han buscado la respuesta de Dios para lo que están viviendo. Y esas personas que no han buscado la respuesta es porque no han buscado a Dios. Porque Dios es la respuesta. Y siempre Dios va a tener respuestas para lo que estás viviendo. Tal vez Dios te está diciendo perdona. O busca más. O persevera. O sé paciente. O confía. Y eso te puede generar esperanza. Pero si no lo buscas, si no tienes respuesta para la pregunta que te estoy diciendo, simplemente eres una persona que vienes a una iglesia el domingo, pero no sabes para dónde vas. Porque el venir a la iglesia se te volvió simplemente un acto religioso y no una relación vital, personal y práctica con el Cristo vivo. Quiero que vamos a Efesios 3:20. Queridos, Dios está infinitamente más interesado en tu vida y en tu relación con Él de lo que tú y yo podríamos pensar. Él es su interés por nosotros es ese, que lo conozcamos, que nos relacionemos con Él. ¿Y qué dice Efesios 3:20? Efesios 3:20, se los voy a leer. Efesios 3:20. Quiero que lo lean todos, a ver. Dice. Entonces usted llega y dice, mira tal cosa, y tú me dices, yo no puedo. Tal vez tú no puedes, pero ¿qué dice el texto? Al que puede hacer muchísimo, no dice mucho, dice muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. Es decir, que el poder de Dios es mucho más allá de lo que usted y yo podamos pensar o imaginar, y que nos esforcemos por imaginarnos cosas grandiosas. Es mucho más que eso. Podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Cuál es el poder que obra eficazmente en nosotros? Su Espíritu. Y usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Versículo 6 en Filipenses 1, ¿qué dice? Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Queridos, déjenme animarlos y no permitan que ninguna experiencia anterior de fracaso o desilusión te impida progresar y confiar en el Señor. Las circunstancias son efímeras, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los seres humanos fallamos, pero Él no falla.
Lo único que Dios espera de nosotros es que tengamos una relación real, personal y práctica con Él. Cuando usted y yo tenemos una relación real, personal y práctica con Dios, Él nos revelará sus propósitos, la misión nuestra en esta vida y todo lo que finalmente Él ha dispuesto para usted y para mí. Él está muy interesado en que tú lo involucres, porque Él no quiere que tú y yo nos perdamos de lo que finalmente Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos, quiero pedirle a la alabanza que me acompañe. Quiero invitar, si hay personas que hoy nos acompañan por primera vez, levanten su mano. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.